5 de la tarde con 17 minutos. Vamos a conversar esta hora con la señora Madella Cepeda, vocera de Lima Sin Barreras y también presidenta de la Asociación Musas Inspiradoras del Cambio. ¿Qué tal, Madella? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bien, bueno, contigo vamos a conversar en torno a esta situación por la que pasó un grupo de personas con discapacidad, personas que no pueden oír, son sordos, en un vuelo que iban a participar en la aerolínea Peruvian Airlines. No lo dejaron ingresar, abordar esta nave porque indicaban que grupos mayores de 4 personas con discapacidad tienen que estar acompañadas de alguien más. ¿Tú puedes darnos más detalles de esto? ¿Existe realmente esta norma? ¿Así se manejan las cosas en cuanto al transporte, por lo menos en la vía aérea? De ninguna manera, o sea, si hubiese una norma que contemplara lo que tú acabas de decir, sería una norma discriminatoria. No hay una norma de ese tipo. Lo que la empresa adujo es que su reglamento interno contempla ese tipo de situaciones y lo que podemos en todo caso deducir es que este reglamento está equivocado porque está contemplando una situación de discriminación. O sea, para ti sí ha habido discriminación en este caso. Por supuesto que sí, porque las personas con discapacidad somos personas, somos ciudadanas y ciudadanos y tenemos los mismos derechos que cualquier otra persona. Ahora, ellos pueden aducir que ha sido una cuestión de seguridad. Al ser estas personas con digamos, una discapacidad auditiva, en alguna situación de emergencia que se necesite tener rápidamente el entendimiento de todos los pasajeros, probablemente pueda significar un problema. ¿Ellos pueden aducir eso o no? No podrían aducir eso porque de todas maneras si hubiese una situación de emergencia, las personas sordas con alguna señal, ¿no?, que puedan recibir, digamos, visual, pueden perfectamente y dándose cuenta de lo que están haciendo el resto de personas, van a poder digamos, conducirse de acuerdo a la situación. O sea, lo que tú señalas, si ese fuese un argumento, de todas maneras sería un argumento que contempla el desconocimiento de las capacidades que tenemos las personas con discapacidad. O sea, no por tener una discapacidad eso implica que no vamos a poder responder a situaciones diversas. Ahora, esto no es un caso ajeno de solamente esta aerolínea Peruvian Airlines. Tengo entendido que hay varias compañías que tienen este tipo de normatividades, de protocolos, no sé cómo decir. O de actitudes. O de actitudes, en todo caso, para ser más directo. Sí, justamente en la asociación a la que yo pertenezco, hace exactamente un mes a la señora Mary Díaz no se le permitió viajar en la compañía LC Perú. Por razones de que ella es una persona usuaria de silla de ruedas y se decía que el avión ni la escalinata no estaban, digamos, preparados para que una persona no suba por sus propios medios. ¿Ya? ¿No? Entonces, son casos que se dan, bueno, o sea, a mí misma me ocurre, yo por trabajo viajo frecuentemente y entonces en mi caso, por ejemplo, pretenden que yo vaya, o sea, que yo no elija el asiento que siempre suelo elegir, que es de pasillo, sino que vaya a la ventanilla, porque se entiende pues que si hay una situación de emergencia, si yo estoy en el sitio de pasillo voy a obstaculizar el paso de los demás pasajeros. Hay que indicar a nuestros amigos que nos están viendo en este momento que tú eres invidente, pues, ¿no? Sí, yo soy una persona ciega. Claro, entonces por esa razón es que tú incluso has sufrido este tipo de actitudes. Yo he vivido, sí, con frecuencia, como te digo, yo viajo por cuestiones de trabajo y con cierta frecuencia encuentro diferentes situaciones de vulneración de mis derechos. ¿Y qué otros casos se presentan? Por ejemplo, en compañías bueno, de transporte, de vía aérea. Hay, supongo yo, también en lo que se refiere a la vía terrestre, pues, ¿no? Bueno, sí, por ejemplo, tengo entendido, hay una denuncia contra una empresa de transporte terrestre porque no permitió a una persona ciega viajar con su perro guía, pese a que hay una norma al respecto. Tengamos en cuenta que todo el transporte, salvo muy pocas excepciones, todo el transporte público es inaccesible.
¿no? O sea, en un bus cualquiera no puede subir una persona de silla de ruedas porque no están habilitados. Inclusive el mismo Metropolitano, que es un medio moderno, nuevo, el Metropolitano es accesible, pero los buses alimentadores no todos lo son. Entonces eso implica restricciones, algunas veces mucho más serias y otras no, como en el caso del Metropolitano, pero restricciones al fin de nuestro derecho al libre tránsito. Se han hecho algunas cosas, algunos cambios en realidad para poder darle mayor accesibilidad a las personas con discapacidad, pero evidentemente los ejemplos que tú me has puesto ponen de manifiesto que aún falta mucho por hacer, ¿no? Sí, no, digamos, sería injusto reconocer que no se han hecho avances. Se vienen haciendo avances, cada vez en más distritos se van construyendo más rampas. Lo ideal es que pues todas las rampas deberían ser construidas de acuerdo a las normas establecidas en la norma A120 del Reglamento Nacional de Edificaciones, pero igual se están consiguiendo, digamos, mejoras en la accesibilidad, pero todavía falta mucho. Y desde aquí un llamado al municipio metropolitano, porque se vienen construyendo muchas escaleras, pero las escaleras no permiten el acceso de las personas usuarias de sillas de ruedas. Entonces, deberían contemplarse, sí, bueno, en todo caso, algo que sea para toda la población, que son rampas, ¿no? Rampas, ¿no? O elevadores de alguna manera, pero no escaleras, porque finalmente las escaleras, para alguien que las transita años, las personas sin discapacidad terminan con serios problemas de rodillas por estar subiendo tantas y tantas escaleras con peso y como es usual. Madecha, tú me has alcanzado este tríptico que me parece sumamente interesante y sería bueno que se pueda demostrar, que tiene en su portada, si es que la cámara me puede ayudar, una pregunta básica en este caso, que es, ¿sabes qué es accesibilidad? ¿Cierto? Sí. Y un poco has hablado precisamente de eso, ¿no? Ahí está el tríptico precisamente, ¿sabes qué es accesibilidad? Es una persona que está en una silla de ruedas. Ella es la que fue discriminada en LS Perú. ¿Ella fue? Sí, Mary. ¿Cómo se llama esta señorita? Mary Díaz. Mary Díaz. Sí. Bueno, y hay una serie de cosas que no solamente tienen que ver, como por ejemplo con las rampas o el transporte accesible, hay otras cosas más, otros aspectos. ¿Nos puedes explicar, por favor? Sí, la accesibilidad solemos identificarla solo con la cuestión de rampas, pero como ya te he estado hablando, por ejemplo, la accesibilidad tiene que ver con el transporte, la accesibilidad tiene que ver con la comunicación, ¿no? Por ejemplo, aquí contamos con una ley, que refiere que los medios de comunicación deben ser, por ejemplo, accesibles también para las personas sordas. Por ejemplo, un medio como televisivo debe tener interpretación en lengua de señas, ¿no? O subtitulado, por ejemplo, en las noticias. Algo similar sucede con el canal del Estado, por ejemplo, que podemos observarlo, ¿no? Exacto, en la parte inferior. Exacto, ¿no? Y que no sea un recuadro tan chiquitito que sea muy difícil verlo, sino un recuadro con, digamos, el tamaño adecuado para que la persona sorda pueda con facilidad ver la interpretación. La accesibilidad tiene que ver también con un lenguaje sencillo, por ejemplo, para las personas con discapacidad intelectual. Por ejemplo, se hace material informativo, por ejemplo, escrito sobre, digamos, salud sexual y reproductiva, por ejemplo. Entonces, ese tipo de materiales deberían ser elaborados también en alguna versión mucho más sencilla, con muchos dibujos, para las personas sordas y para las personas con discapacidad intelectual. También es muy importante la accesibilidad en la tecnología. Por ejemplo, yo que soy una persona ciega, puedo acceder a una computadora teniendo un programa lector de pantalla, claro, ¿no? Entonces, la accesibilidad tiene que ver con varios aspectos, no solamente con rampas. Bueno, en realidad nos estás manifestando tú un aspecto que muchas veces puede pasar desapercibido, lamentablemente, a pesar de que muchos estemos, digamos, a favor de que se pueda una persona con discapacidad desarrollar de una manera hasta cierto punto normal dentro de nuestra sociedad, como debería ser, ¿no? El Congreso. Hay congresistas que también tienen discapacidad, conocemos algunos de ellos, sí, que hablan muchas veces sobre este tema, quieren presentar leyes a favor de las personas con discapacidad en nuestro país. ¿Se ha hecho algo hasta este momento desde el Parlamento Nacional?
Mira, estamos, y desde aquí un llamado, porque ya la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad acaba de aprobar por mayoría, no, por unanimidad, la autógrafa de ley que había sido observada por el Ejecutivo, ahora solamente está para que pase a la agenda del Pleno y que pueda ser, esperamos, aprobada, porque esta nueva ley de personas con discapacidad está adecuada a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que el Perú ha firmado y ratificado desde el 2008. Ya está en vigencia esta convención. ¿Cuáles son los puntos, digamos, fundamentales o que se puedan, por ejemplo, en esta nueva ley está contemplado toda esta cuestión de la accesibilidad, están contempladas sanciones para el incumplimiento de esta norma, cosa que no tenía la anterior ley, la 27050, la ley vigente de personas con discapacidad. ¿Contempla situaciones como las que hemos observado hace unos días con este grupo de personas con discapacidad? Sí. Y bueno, también contempla todo lo que es, digamos, mucho más acceso a la salud, al seguro, a pensiones para personas con discapacidad severa, por ejemplo, que tienen mucha más dificultad de trabajar, porque lo ideal es que las personas con discapacidad desarrollemos todas nuestras potencialidades y que podamos tener acceso al trabajo y también, la posibilidad de ser autónomas. Esta nueva ley contempla, por ejemplo, que ya no solo el 3%, sino el 5% de las personas, de todas las personas trabajadoras del Estado puedan ser personas con discapacidad y que el 3% de empresas privadas tengan también un porcentaje, ese 3% de personas con discapacidad empleadas. Bien, ojalá pues que se pueda hacer algo, y bueno, con tus palabras también, con ese tema de la accesibilidad, que es sumamente importante y, reitero, a veces pasa desapercibida, pues, ¿no? Así es. Sí. No de pronto por maldad, ¿no? Sino porque la gente por no conoce, desconocimiento, efectivamente, ¿no? Sí. Ojalá que se pueda dar trámite rápido a esta nueva ley y que no vuelvan a suceder casos de esta naturaleza. Muchísimas gracias a Madesha Cepeda, vocera de Lima Sin Barreras, que gentilmente ha conversado con nosotros. Son las 5:20.